Hola, hola a todos, ¿qué tal? Soy Electus Pizarro. En este episodio de Ando en Bus veremos un viaje en Cóndor Bus yendo a Rancagua y Rengo con algunas anécdotas y una cena en el terminal de Rancagua. Nuestro viaje hoy es Santiago-Rancagua-Rengo, 115 kilómetros, 1 hora 45 minutos de viaje. Domingo 4 de mayo 2025, llegué en metro a Estación Universidad de Santiago, la estación que tiene conexión directa con el terminal Alameda. El terminal Alameda es un recinto de Pullman Bus Costa Central, Pullman del Sur y Turbus. El lado más grande es de Turbus. Nosotros estamos viendo el lado de Turbus y empresas filiales como Cóndor. Es un terminal de buses bonito, renovado y modernizado. Los servicios de Cóndor Bus usan los andenes 17 al 25. Los primeros andenes con el terminal nuevo o renovado son de Turbus, la empresa matriz, y los buses de Cóndor Bus salen de la parte antigua, junto a los buses que van al aeropuerto de Santiago. De Yapa pude ver el bus 3000 yendo al aeropuerto, el primer bus eléctrico de Turbus que tiene su propio episodio y entrevista aquí en el canal. Y este Cóndor Bus venía llegando desde Cartagena, El Tabo, El Quisco, desde la playa. Aquí va entrando nuestro bus hacia Rancagua y Rengo. Por fin nos toca viajar. Salida 16 horas, Santiago a Rancagua y Rengo. Cóndor Bus 2433, un bus Modasa Zeus. Para abordar, muestro mi pasaje electrónico con código QR en el celular. Estoy en el segundo piso de este bus Modasa Zeus. Yo viajaré en la ventana panorámica. Les muestro cómo son los espacios, aunque yo viajaré en el otro lado. Así se ven los asientos panorámicos en su posición normal. Y aquí vemos estos asientos semicama con su reclinación. En todos los asientos de atrás también hay una malla para guardar cosas y reposapiernas. Algo que nosotros en este bus específico no teníamos. Yo viajo en el asiento 13, ventana y panorámica. Tengo un buen espacio para estirar las piernas. Tengo cinturón de seguridad y la palanca naranja es para la reclinación. Aquí me ven disfrutando de este bus antes de viajar. Muchas gracias por la sintonía. Y arriba de mi cabeza hay luces de lectura, aire acondicionado y puertos USB. En el bus hay espacio para paquetes, un televisor que da informaciones y un indicador con luz sobre la disponibilidad del baño. El conductor de hoy es Héctor Cornejo Andrade. Un saludo desde los asientos de arriba. Y este panel da la información de las horas de conducción y la velocidad que lleva el bus. 16 horas, salimos puntuales. El bus está casi lleno. Estamos saliendo del terminal Alameda. Personalmente me parece más cómodo salir desde aquí que desde el terminal sur. Fue una de las razones por las que tomé el bus. Este terminal está al lado del terminal sur, que es lo que estamos viendo, donde va entrando ese hermoso bus 8x2 de M-Bus, un Marco Polo G7. En otros episodios de Ando en Bus he mostrado cómo son estos buses, he podido viajar en ellos, los puedes conocer. Esa también es una duda que me quedó, pero quizás en los comentarios ustedes pueden compartir sus conocimientos, sobre todo la gente que viaja más haciendo esta ruta. Yo recuerdo haber visto varias veces estos buses de Cóndor Bus en el terminal sur, yendo a Rancagua y Rengo, pero este bus no entró al terminal sur. Viajamos directos desde el terminal Alameda. Para mí es mejor, es mucho más fácil y seguro. De lo que estuve revisando en internet, en las mañanas este bus saldría desde el terminal sur y en las tardes sale desde el terminal Alameda. Antes de viajar yo no tenía idea, lo tuve que revisar. ¿Eso siempre fue así o es algo de ahora? Que salga desde un terminal en la mañana y desde otro terminal en la tarde. El viaje por Santiago fue bien expedito. Bueno, día domingo, no hay mucha gente en Santiago. Yo estaba tranquilo y relajado.
tenía que hacer un trámite en Doñihue, cerca de Rancagua, y cuando pensé que tenía que ir a Rancagua a quedarme, justo me pareció una buena idea para hacer el viaje completo de este bus hasta Rengo y después devolverme, que es lo que veremos en este episodio, porque yo nunca he ido a Rengo, a ser mi primera vez haciendo esta ruta. De escena hacia carretera, el bus pasó por fuera en Colón, no tomamos ningún pasajero ahí. Eso me pareció sorprendente, yo pensé que íbamos a parar. Y justo calzamos para ver uno de los trenes españoles, UT440 de Metrotren Rancagua, que también están en un episodio de Ando en Tren. Los puedes conocer, puedes hacer ese viaje a través del video. Esto es el puente del río Maipo, aunque por la época del año, mayo, no lleva mucha agua. El mayor caudal es de noviembre a marzo, por los deshielos en la cordillera. Pero bonito ver el puente en todo caso. El viaje, como les contaba, es súper relajado y también como es cercano, es un viaje que he hecho varias veces. En el horizonte vemos las montañas de los Altos de Cantillana, una zona rica en biodiversidad, es posible hacer caminatas muy bonitas. Y en otros entornos vemos los colores de otoño en los árboles circundantes. Algo que casi nunca muestro, porque es algo muy recurrente, es la tenencia de carreteras. Todos los buses que viajan tienen que parar en este lugar de carabineros, la policía, y la tripulación entrega una nómina. Es una hoja con el nombre de todos los pasajeros por cada asiento ocupado, el RUT o DNI de cada persona y un teléfono de contacto para emergencias. Generalmente el asistente del bus pasa preguntando estos datos al inicio del viaje y en este caso el conductor anotaba las cosas al momento de subir al bus. La tenencia está en la zona de Angostura, que es una de mis partes favoritas del viaje entre Santiago y Rancagua. Tanto en el bus como en el tren tienen entornos bonitos y perspectivas diferentes. Se aprecia de un modo diferente. Angostura se llama así porque metafóricamente las montañas de los Andes y las montañas de la costa casi se abrazan. Queda un pequeño espacio entre ambas cordilleras que acá se juntan. Y al otro lado de Angostura está el Casino Monticello, que sirve a Santiago y también a Rancagua. La zona central de Chile, especialmente las regiones Metropolitana, Valparaíso, O'Higgins, Maule, también Ñuble, son zonas de viñedos. Entonces, cerca de esta ruta panamericana, también de las vías del tren, es posible ver muchos cultivos agrícolas, muchos campos, y de ellos, el mayor protagonismo lo tienen las viñas para la producción de vinos. Chile produce muchos vinos de buena calidad y buenos precios. Es común que los turistas vengan a visitar las viñas, a hacer degustaciones y también comprar muchos vinos. Para entrar a Rancagua hay un enlace especial en la carretera, porque la ruta normal tiene un bypass, se salta esta ciudad. El viaje entre Santiago y Rancagua es súper frecuente y también súper demandado. Muchas personas viven en Rancagua, pero trabajan o estudian en Santiago y hacen todos los días este viaje en estos buses o también en el tren. Eso me gusta, que en el fondo estoy mostrando un viaje que es muy habitual para un montón de personas. Rancagua es la ciudad principal de este viaje. La conurbación de Rancagua, sumando comunas cercanas, tiene cerca de 300.000 habitantes. Es mi ciudad de destino, aunque llegaré rebotando desde Rengo. Llegaremos rebotando, en plural, porque me acompañan ustedes. Y Rancagua tiene varios terminales de buses. El principal o más variado es el terminal O'Higgins, que está al costado de la carretera. Es el que tiene más empresas, más destinos. Como aficionado por el transporte público, es divertido para venir, porque tienes muchos buses, empresas, colores, tipos de rutas y destinos. Es súper variado. Ahí se va ese JetSur, que por la hora y el tipo del bus, imagino que es el bus que va a Bocalemo. Siempre hay buses interesantes. Y por mientras, junto a que veas el terminal,
te contaré algunos datos del boleto. El viaje completo de Santiago a Rengo costó 5.900 pesos chilenos, unos $6. Junto a la compra te llega un pasaje electrónico con el código QR que muestras para viajar. Este viaje es una colaboración con Movify, el club de descuentos y promociones de Turbus y filiales como Condor Bus. Hice la compra normal del boleto en el sitio web de Turbus. Eliges origen, destino, la fecha. Aparecen los buses de Turbus y de todas las filiales, en este caso buses de Condor Bus. Cuando eliges un horario y un asiento, después llenas tus datos personales y puedes pagar con tarjetas de crédito, tarjetas de débito, transferencias bancarias, y esta vez yo pagué con los pesos Movify, algo que se puede hacer cuando puedes costear el valor completo del pasaje. Un agradecimiento gigante a los miembros del canal, a quienes dan un super gracias, a los queridos lectores de mis libros. Yo soy escritor y editor de libros. Gracias a todos ustedes puedo seguir viajando, contando estas aventuras y llegando cada vez más lejos. Si te gusta lo que hago, amarás mis libros. En la descripción de todos los videos está el link de Supermapa con la referencia geográfica de cada video. Este viaje estará en el terminal de buses de Rengo. Toca salir del terminal O'Higgins. Sí, sé que todavía falta contarles la ficha técnica del bus, pero la veremos cuando viajemos de vuelta. Algo que me gusta mucho es esta parte, que el bus sale del terminal por un túnel y entra directo en la carretera. Me parece muy divertido y también súper bueno. Aunque cuando viajas desde el otro lado de la carretera, tienes que darte varias vueltas para poder entrar al terminal. Es bueno en un lado, yendo hacia el sur, pero malo en el otro cuando viajas hacia el norte. Ya esta parte del viaje es un poco más novedosa. He viajado varias veces más allá de Rancagua, pero no he ido a Rengo, así que no sé cómo será. Sí sé que mucha gente bajó en Rancagua, veníamos llenos, bajó mucha gente, pero también subió otro montón de personas y el bus quedó lleno otra vez, casi todos los asientos ocupados. Este es el puente del río Cachapual, que también tiene poca agua en esta época del año, también recibe muchas aguas de deshielos y a la vez toda esta zona de Chile tiene sequías sucesivas. Llevamos muchos años con pocas lluvias, lamentablemente. En la carretera, el día domingo se manifestaba de otra manera. Nuestro viaje era expedito. Si se fijan, en las pistas hay pocos autos y vehículos. Un viaje súper relajado. Pero en las pistas contrarias, yendo hacia el norte, hacia Santiago, se ven muchos autos, muchos buses, mucha gente. Y todo el domingo es así, incluyendo la noche y la madrugada del lunes. Mucho tránsito. De buses lindos, justo vimos uno de los buses Suite Cama Max con masajes de M-Bus, que también aparecen en otro video. Entre Rancagua y Rengo hay unos 30 kilómetros, no es mucha distancia, pero tampoco es poca. El bus sale desde la carretera, paga un peaje y tiene que hacer el ingreso a esta ciudad. Con Rengo pasa algo bien curioso. En Rancagua dije que había múltiples empresas y destinos, pero en Rengo es todo lo contrario. La única empresa que viaja hasta Santiago es Condor Bus. Hay tren, el servicio Santiago-San Fernando, que para en Rengo, Rancagua, Rengo, San Fernando, pero no tiene tantos horarios, entonces prácticamente Condor Bus corre casi solo en esta ruta. Por eso viajamos llenos, mucha gente viaja entre Rancagua y Rengo. Les presento entonces lo que estamos viendo, esta ciudad de Rengo y su terminal de buses, que veremos con algo de detalle ahora que estamos llegando a nuestro destino. Soy el último pasajero en bajar. Para variar, vemos el interior de este bus de 2 pisos, asientos semicama en el segundo piso y veremos asientos salón cama en el primer piso, asientos más anchos.
Así se ve a grandes rasgos. Cóndor Bus 2433, ya en Rengo. Hemos terminado la primera parte de este viaje en Cóndor Bus, mostrando este bus y esta ruta que es parte de la rutina de muchas personas, quizás incluso tú. Fue un viaje bonito y tranquilo, afortunadamente, y no te vayas todavía porque vienen cosas interesantes. Lo primero es la boletería de Cóndor Bus en el terminal. Los buses de Cóndor Bus son los únicos buses grandes que van a Santiago. Ahora todo funciona con buses de 2 pisos, como el que viajamos. Y el terminal también tiene buses rurales más pequeños. El conductor de este bus era amable y saludó a la cámara. El bus iba hacia Peumo, San Vicente de Tagua y Las Cabras. Al lado hay un estacionamiento de líneas de taxis colectivos. Son autos con rutas fijas y tarifas fijas. Aquí son de color amarillo, en otras ciudades son de color negro y sirven para conectar con otros pueblos de los alrededores. Mirando el terminal de los taxis colectivos, pude ver un atardecer súper lindo en ese día domingo. De buses rurales, también vi otros buses que conectaban con Rancagua y con San Fernando. Rengo está entre medio de ambas ciudades. Es posible viajar en micro haciendo estas rutas. Eso es lo que pude ver en el terminal. Y para volver a Rancagua tenía otro boleto comprado en las mismas condiciones. Esto es un parche de otro viaje. Vemos el interior del primer piso de un bus Modas Aceus con 12 asientos salón cama en felpa, color azul, muy bonitos. El bus 2550 de Turbus, que es igual que los buses Cóndor Bus de este viaje. Tenemos reposapiernas y la zona del medio están los puertos USB junto con posavasos. En ese tiempo el servicio incluía almohada y vemos el asiento salón cama con su reclinación. Yo viajé en este bus desde Viña del Mar a Los Ángeles, video que también pueden ver en YouTube. Es un episodio de Random Bus como este viaje que estamos viendo nosotros. Cierre paréntesis, ya vimos el primer piso entonces y ahora estoy entrando al bus que me llevará a Rancagua. Viajaré en el segundo piso con asientos semicama, que esta vez son asientos de felpa en color azul. Las cabeceras dicen Turbus, pero es que Cóndor Bus es una filial de Turbus. Personalmente me gustan más los asientos de felpa, son más suaves y cómodos. Este bus es un viejo amigo conocido para mí y por eso veremos la ficha ahora. Estas dos unidades de Cóndor Bus 2433, 2441 son buses de 2 pisos Modas Aceus, manufactura peruana, chasis Mercedes-Benz de manufactura brasileña, inscritos en el verano de 2013. Tienen 12 asientos salón cama en el primer piso y en el segundo piso hay asientos económicos semicama. 48 asientos en el primer bus, 44 asientos en el segundo bus. Formalmente en el sistema de ventas aparecen todos con 44. En Chile, actualmente tenemos 5 generaciones de los buses Modas Aceus traídos por Vivipra desde Perú, de 2011 hasta el presente. El bus del viaje es un Modasa New Zeus 2, la segunda generación que llegó entre 2013 y 2015. Aprovechando que tuve que buscar las fotos que les puse antes, encontré varios archivos y podemos ver también los cambios de pintura corporativa de Cóndor Bus, usando estos buses como modelo. El segundo bus del viaje, 2441, me llevó al sur de Chile en 2018. La ruta completa fue Santiago, Rancagua, Lautaro, Temuco, Cunco, Melipeuco, a las montañas de los Andes. Actualmente Cóndor Bus no hace esta ruta, la hacen Narbus y Transantin, y es un bus que me trae muy lindos recuerdos porque hice ese viaje a Melipeuco para conocer por primera vez el Parque Nacional Conguillío. Para visitarlo en mayo, que es otoño, es una de las épocas más lindas para visitar este impresionante parque nacional. Por eso este bus es un viejo amigo conocido para mí. Los buses no hablan, pero yo me acuerdo de todos y cada uno de los viajes y de los transportes en que me he subido. Mucho más cuando son transportes que me han llevado a lugares tan bonitos y son experiencias tan gratas.
¿cierto? Bonito recordar esto. Ya de noche, el viaje a Rancagua fue más lento porque nos tocó mucho tráfico, pero ya sabíamos que sería así, era lo esperable. Y tuve fortuna porque estaba casi todo vendido. Quedaban 2 asientos cuando compré el pasaje. El bus salió lleno, repleto. Gracias, viejo amigo, por traerme sano y salvo. Y Dios los bendiga mucho a todos ustedes que están viendo estos videos que comparto con mucho cariño. Para cerrar, estoy ya en el Terminal O'Higgins de Rancagua. Lo estamos viendo por dentro. Además de las boleterías y tiendas, algo llamativo es que tiene muchos restaurantes o locales de comida. Yo justamente no había almorzado, tenía mucha hambre y compré un almuerzo o cena a esa hora. Por 7.000 pesitos me llegó una ensalada de lechuga, pepinos, choclo con limón, un consomé o sopa de pollo calientita, estaba muy rica y yo soy sopero, me encantan las sopas. Y de plato principal era pollo a la plancha con arroz y papas fritas, más una bebida chica. Así da gusto despedir un viaje que en Rancagua come súper bien. Gracias por la sintonía y nos veremos en más aventuras y más viajes. ¡Chau!